Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Baki de Barrio en Dakota este 23 de agosto. El chef Ever representando a Aruba en MasterChef Celebrity. Oficina de Turismo realizó el Aruba I Do, la renovación de votos más memorable del Caribe. Último adiós a Miguel Uribe. Familia vivió momentos de terror por un socavón en Puerto Rico. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida una vez más a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una invitación por parte de Bureau City Inspector, pues una vez más tendremos el famoso evento de Baki de Barrio. Va a ser el próximo sábado 23 de agosto en el área de Dakota. Bureau City Inspector una vez más quiere invitar a la comunidad para que el próximo sábado 23 de agosto se acerquen al área de Dakota, donde anteriormente quedaba la aduana, porque allí tendrán una vez más la acción de Baki de Barrio. El primer ministro Mike Eyman, junto con distintas instancias gubernamentales, pero también con Bureau City Inspector, van a tener esta nueva acción en donde la intención es que toda la comunidad pueda llegar desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, con sus desperdicios previamente separados y de esta manera aprovechar de esta acción que es gratuita. Recordemos que la intención es que las personas puedan llevar sus desperdicios de uso residencial, como por ejemplo cartón, material de construcción, de pronto si tienen algún electrodoméstico viejo, algún sofá, pero también si quizá quieren llevar hierba, chapi que han realizado. Allí estarán los inspectores guiando todo el proceso para que sea de una forma rápida y organizada. Asimismo, la Fundación Panos Comunidad estará allí presente recibiendo las donaciones que las personas pueden hacer, de pronto de ropa en buen estado o quizá también algún electrodoméstico en buen estado. La intención también es que toda la comunidad tenga la conciencia ciudadana de no dejar distintos, por ejemplo, basuras alrededor de la isla, sino que aprovechen de esta oportunidad el sábado 23 de agosto y se acerquen al área de Dakota. Y esta es una excelente noticia. Nuestro chef local, Ever de Peña, representó a nuestra isla en uno de los programas más afamados en Colombia, como lo es MasterChef Celebrity. Allí estuvo no solamente mostrando parte de nuestra cultura culinaria muy auténtica, con sabores únicos y también dejando muy en alto el nombre de Aruba. Cocineros, hoy van a cocinar inspirados en los sabores de una isla maravillosa, de Aruba. Le damos la bienvenida a Ever de Peña, chef de Aruba. ¡Bravo! Bienvenido, chef. ¡Bravo, chef! Es un placer, un honor estar aquí en MasterChef Colombia. Ay, qué lindo. Vengo para hablarles desde un destino que queda a 90 minutos de Bogotá, que no solamente enamora por sus playas, sino también por su gente y por su gastronomía. Aruba, la isla feliz, como también es conocida. Cocina arubiana es única porque está basada en pescados, mariscos, carnes, frutas tropicales, especias y chiles. Muchos aromas, ¿no? Muchos aromas, Sí. muchos colores. Es por eso que hoy les traigo estos ingredientes para que puedan utilizarlos en sus preparaciones. Fantástico. Ever, bueno, cuéntanos cómo se llama esta harina y cómo se usa. Pan batí, se le agrega agua o leche y se hacen unos panes que se usan como guarnición. Aquí tenemos el pica lili. Pica lili. Pica lili. Un encurtido de pepino, mostaza y algunas verduras. Okay. Se usa mucho para estofados caribeños. Es muy famoso. Sí. Hay un plato que se llama ya queso llena, que es queso relleno. Es un queso relleno Es fantástico. que se rellena con pollo o con carne. Fantástico. El picalilli es un ingrediente principal para este plato. Agarran un queso holandés y lo rellenan. Es buenísimo. Le hacen un Claro. huequito y lo rellenan.
Es buenísimo. Ruku. Aparte de ser medicinal, se usa también en cocinas tradicionales. Por lo menos... Se parece al carne achote, estofada. ¿no? Es el mismo achote. Es el Es achote. el mismo achote. Sí, es el achote. Ya lo conocen muy bien acá. ¿Pero se llama? Ruku y es medicinal. Gracias. Pica de papaya. Pica de papaya. Es un picante a base de papaya Wow. con picante habanero o Madame Janet, que también lo trajimos. Y es súper adictivo, se usa en preparaciones o también aparte, solo. Okra, o en la isla le llamamos yambo. Se usa en estofados también o se pueden poner a la parrilla como guarniciones a platos. ¿Como un guisante o algo así? Es babosito. En, Es rico. en Aruba hay una sopa, que es una sopa de rabo, y le ponen yambo y se llama sopi yambo. Y se Y puede, es- se puede meter en un picar, meter en un sofrito, volverlo de esa manera parte de la preparación. ¿Cómo la Parte de la cocinarías tú? Como parte de algún estofado, ¿Con la cáscara o sin la cáscara? con la cáscara. Es que eso es como un Es como zucchini. un nopal, Y como la un idea, zucchini. exacto, y la idea es que se cocine mucho, no es Sí, que quede medio fresquito. Bueno, aquí tenemos la pitaya morada. Aruba se basa en ingredientes locales y frescos, entre ellos frutos tropicales. En Aruba se consigue mucho, pitaya morada en este caso, o dragon fruit le llamamos también. Puede ser una salsa para una entrada. Ketchup manís. Ketchup manís, ¿qué Es es? una salsa Perdón, no entendí. ¿Cómo se llama? ketchup manís. Ketchup manís. Es una salsa como una soya, pero dulce. Es súper rica para estofados Otro muy conocido por todos, nuez de la India, marañón, o cachipete. kashi, Cachupete. cachupete. El marañón hay una torta que se le dice cachipete, bolo di cachipete, se puede usar. O en el queso llená también se puede usar. Lo pueden tostar, agregar alguna preparación. Son dos culturas distintas y hay que tratar de atajar como la información de la mejor manera posible. Sean creativos en este caso y traten de usar todos los ingredientes los más que puedan en sus preparaciones. Aruba es un destino donde cada plato cuenta una historia, así que sorpréndanos con su propia interpretación de la cocina arubiana y permítanos viajar a la Isla Feliz. ¿Qué recomendación le das a los participantes para lograr esos sabores? Probar todo lo que cocinan es Probar. importante. Bueno, yo les voy a decir una cosa. ¿Alguno de ustedes ha ido a Aruba? ¿Ha tenido la fortuna de ir a Aruba? No, Claudia. Es una de las islas más hermosas del Caribe que yo he visitado. Tiene los manglares más divinos, más grandes y mejor cuidados de verdad del Caribe. Es una cosa de loco. Yo sí los invito a que vayan y visiten la isla. Pero ¿cuál es el efecto Aruba? Esta sensación de felicidad que la isla impregna en cada uno de sus rincones y que queremos que ustedes usen en sus preparaciones. Jugado. Inspirándose en la isla feliz. Pues un aplauso para Ever. Gracias por tu compañía. Que regreses a MasterChef. Un placer haberte tenido aquí. Jeff, muchas gracias. Chef, gracias. Nos vemos. Gracias, Cuando el calor de la Isla Feliz entra a la cocina más famosa de Colombia, la felicidad está en cada plato. Así es el efecto Aruba. Visita aruba.com y conoce más. El día de ayer, la Oficina de Turismo de Aruba una vez más organizó uno de los eventos más esperados, la renovación de votos más memorable del Caribe, como el Aruba I Do. En esta oportunidad, cerca de 100 parejas decidieron renovar sus votos en un momento muy especial. Venimos de Ecuador, Vengo de Perú. de Colombia, do Brasil, de Chile, de Cali, Colombia. Aruba, sí, acepto. Es un evento muy especial, especialmente para esas parejas que vienen a visitarnos para renovar sus votos acá en la isla, para tener un recuerdo bien hermoso. No importa cuántos años tengan de estar casados, son bienvenidos para renovar sus votos con nosotros. Estamos en Aruba para renovar nuestros votos. 5 anos. 5 anos de casamento. Es algo que siempre lo soñó ella.
Entonces, felices. Estamos juntos hace 12 años. Este año cumplimos 4 años casados. Y hermoso, vinimos a Aruba especialmente por esta ceremonia. De casados 13 y cada año renovamos los votos como un compromiso desde el primer día. Me parece muy bien, muy bonito todo, se ve que está muy bien organizado. Y decidimos renovar votos porque llevamos 15 años casados. Para nosotros fue algo soñado desde el año pasado y obviamente con iniciativa de mi esposa, escoger este lugar maravilloso para poder renovar nuestros 15 años de matrimonio. Pero fantástico. Y de casados tenemos 24 años. Llegamos por un concurso en nuestro país. Una radio, Ritmo Romántica, hizo un concurso para renovación de votos acá en Aruba y nosotros lo ganamos. Entonces nos trajeron acá a la isla con todo pagado, todo incluido, para celebrar los votos matrimoniales. Bueno, estamos cumpliendo 25 años de casados y qué mejor celebrarlo acá. Es un evento muy bonito que lo celebran y porque es la isla de la felicidad y queremos una felicidad para siempre. Francamente, esa fue una sorpresa, yo no sabía. Lo que pasa es que ella no sabía que hay oportunidad para renovar votos, ¿no? Imagínate, no cualquiera llega a 31 años si el amor no está presente. Es que bonito renovarlo en Aruba, que es la playa feliz. Comenzamos hace 7 años y era un evento para promover la isla, para poder posesionarla como una isla de romance. Se hizo para hacer el esfuerzo de relaciones públicas, para poder tener esa historia y poder irla a contar internacionalmente. Y así lo hemos logrado. El primer año nada más tuvimos como 25 o 30 parejas. Nos tocó buscar a los locales para que vinieran a renovar los votos porque, por supuesto, no teníamos suficientes visitantes que iban a renovar sus votos. Entonces, los visitantes van donde los locales van. Y el siguiente año ya teníamos 80 parejas. Queríamos el lugar porque nos decían que era un lugar muy hermoso, tranquilo, la gente es muy amable y la verdad los spots y las fotos que suben son de encanto, entonces queríamos ese recordatorio para nuestro 15 aniversario. Han sido muchos años de haber compartido con mi pareja, habernos acompañado todo el tiempo y estar celebrando aquí en este bonito evento. En ese entonces posesionamos a la isla como el evento más grande en el Caribe de renovación de votos y ahora va a ser el más memorable. Desde el año pasado lo hemos llamado así, entonces este año con el equipo de la Oficina de Turismo decidimos hacerlo acá en el Wilhelmina Park y así ves como es un parque muy hermoso, en realidad ofrece la naturaleza, esta brisa del Caribe que nosotros ofrecemos que es tan rica. Francamente, esa fue una sorpresa, yo no sabía. Lo que pasa es que ella no sabía, pero yo sí sabía gracias a mi hija que ella investigó, o sea, estamos pasando las vacaciones, pero ella vio que se iba a celebrar este evento. Entonces yo dije, pues, llevamos 31 años casados, tenemos este par de bendiciones de par de hijas, entonces qué bonito, pues. Es hermoso el evento. Yo me enteré por redes sociales y una amiga que vive acá, ella me hizo todas las gestiones, nos inscribió y todo, así que feliz de poder renovar nuestros votos acá y conocer la isla además que es hermosa. 98 registraron, pero siempre tenemos lo que se llama walk-ins, que llegan, saben, escuchan o algo así y vienen y renuevan los votos también. Igual el que quiera es bienvenido, pero sí, se registraron 98, nosotros abrimos el registro por lo menos un mes antes del evento para así tener una idea de cuántas personas más o menos vienen. Les ofrecemos transporte. Nosotros tenemos buses que van a venir desde los hoteles con colegas de nosotros dentro de cada bus dándole la bienvenida a los visitantes, a los huéspedes y así traerlos hasta acá para que así puedan renovar sus votos. Y luego los regresamos a los hoteles también. O sea, todo eso es una parte de la logística del evento antes de... Pero ya, el día del evento, claro, ellos lo disfrutan muchísimo. Estamos reunidos hoy aquí en este histórico lugar que es el Parque Wilhelmina para celebrar una vez más la unión de matrimonio entre las varias parejas aquí presentes. ¡Aruba, sí acepto!
Y empezamos nuestra ronda internacional con el último adiós a Miguel Uribe. Allí, María Claudia Tarazona, su esposa, sus hijos y su familia le dieron este último adiós a Miguel Uribe, quien lamentablemente fue asesinado el pasado 7 de junio. En medio de una llovizna tenue, el batallón Guardia Presidencial trasladó el féretro de Miguel Uribe Turbay al cementerio central, en Bogotá. Solo se escuchaba la marcha de los uniformados. Convencidos de que esta sería la despedida definitiva, familiares y allegados rodearon el ataúd y Alejandro, el hijo de 4 años de Uribe, se sentó en las piernas de María Claudia, su mamá, que no pudo dejar de ver el féretro y luego de 2 meses de mantener la fe y la fortaleza, se quebró ante la ineludible realidad. Madre e hijo pusieron rosas blancas sobre el ataúd y se fundieron en un abrazo. Todos los presentes asistieron en ese momento a la última ceremonia religiosa que ponía fin a horas de oraciones y homenajes para Uribe Turbay y marcaba el inicio del último adiós. Queridos hermanos y hermanas, querida familia, hacemos esta oración para acompañar a nuestro querido hermano en Cristo, el senador Miguel, hacia la casa del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre. Durante el rito funerario maronita, que obedece a las creencias religiosas de la familia Uribe Turbay, el exarcado apostólico cantó el himno a la Santísima Trinidad en arameo. En este momento cantamos el trisagio en arameo, el idioma de Jesús. Todo el espacio se llenó de la tristeza del papá, las hijas y la esposa de Miguel en medio del dolor. Sus miradas no podían apartarse del féretro frente a ellos. Dios Todopoderoso, acepta la oración nuestra con tu misericordia. Recibe a nuestro hermano Miguel, corónalo con la corona que no se marchita jamás. Concede a los seres queridos todo consuelo con tu presencia. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Querido Miguel, muchas gracias por estar en esta vida, por darnos lo que has dado, por dar a tu familia, al mundo, a Colombia, lo que has dado. Gracias, Miguel, Dios te acompañe a la eternidad. Después de que uno a uno pusieran rosas blancas sobre el ataúd, el padre Miguel Uribe Londoño le dio la última bendición a su hijo. Lo único que pudo interrumpir el silencio del momento fue el sonido de 2 salvas disparadas por las mujeres del batallón de policía militar, un honor por el servicio de Miguel Uribe Turbay como parlamentario. Y entonces llegó el momento que ninguna familia se siente preparada para vivir. Abierta la tierra, los restos de Miguel Uribe Turbay fueron cubiertos. No hay palabras que abarquen las expresiones del papá y la esposa de Uribe Turbay. Él, con los ojos fijos en el féretro, y ella mirando hacia el cielo. El momento más temido había llegado. El pequeño Alejandro, junto a otros niños de la familia, señaló y preguntó a los funcionarios del cementerio qué estaba pasando. Terminada la ceremonia, el consuelo de la familia está en los que siguen con vida y acompañan después de la pérdida. Un abrazo de una esposa que debe cuidar a sus hijos y un padre que, como hace 34 años, después de perder a su esposa, debe volver a empezar y creer en la vida. Y vean esta impactante y horrorosa noticia que ocurrió en Medellín, en Colombia. Un joven de apenas 19 años fue asesinado por ningún motivo por culpa de un habitante de la calle que iba pasando por ese sector. Pasó y lamentablemente lo mató. Este joven era Esteban Yepes, de 19 años. En los videos de las cámaras de seguridad se observa el momento en el que sale de una tienda de mascotas en el barrio Villa Paula de Itagüí, en Antioquia, en donde había recibido minutos antes una asesoría para su perro. Al instante pasa por el lado de un habitante de calle, el cual segundos después se devuelve hacia el joven, lo ataca, según las autoridades, con arma blanca y huye. Una persona en situación de calle, en el centro de la ciudad, sin mediar palabra, le quita la vida a un joven de 19 años. Ese día yo lo atendí perfectamente, yo lo atendí como siempre,
lo había atendido a él, a la mamá. Le di la asesoría, todo. Eso fue cuestión de un instante. El instante que él salió y al segundo él se regresó, ya lo habían apuñalado. Las personas que estuvieron en el lugar de los hechos aseguran que el señalado y la víctima no cruzaron palabra. Nada, no, ellos dos no cruzaron palabra. El asesino bajaba de aquí para allá cuando ahí mismo el peladito salía y él se volvió desde allí y aquí le metió la puñalada al peladito. El peladito caminó hasta allá y allá en la esquina cayó. Entre tanto, en Venezuela, en las últimas horas, específicamente en Caracas, se llevó a cabo una marcha por parte de la comunidad que apoya a Nicolás Maduro y está en contra de los aranceles que fueron impuestos por los Estados Unidos. Una movilización popular se desarrolló en Caracas para exigir el cese de las agresiones del gobierno de Estados Unidos, un elemento constante de ataques contra Venezuela. Contra el pueblo de Venezuela, debido a que el pueblo ha sido el que ha resistido toda la amenaza, todo el acecho, porque inclusive han querido de que sea el pueblo que se abalancen contra el gobierno, más no, el gobierno respalda al presidente, el pueblo respalda a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, al igual que todas las instituciones de nuestro estado. A pesar de que Venezuela y Estados Unidos han desarrollado negociaciones y acercamientos, la administración Trump incrementó las presiones contra el gobierno y la economía venezolana. Esa ridiculez que se inventaron contra el presidente Maduro no es más que una agresión en contra de un líder que jamás se le ha arrodillado al imperialismo norteamericano. Por eso, del mundo entero han habido manifestaciones de solidaridad, porque los líderes del mundo libre, porque los líderes sociales de todo el planeta saben que la revolución bolivariana es una referencia. Presidentes de América Latina, líderes regionales y organizaciones sociales se pronunciaron contra una agresión a la estabilidad de la región. Y vean este impactante socavón que ocurrió en Puerto Rico. Una familia por poco cae a este socavón en su camioneta. Dijeron que pasaron momentos de terror. Así luce la carretera 111 de Utuado a la altura del kilómetro 58.3, luego que el pavimento se desprendiera provocando este enorme socavón cuando una familia de adjuntas estaba transitando por el área y parte de su auto cayó dentro del hoyo. Porque yo eso lo he visto en películas, pero ayer lo vi en persona y entonces es una pena porque al caballero que estaría que tener asustado, pero la pena era la familita, la señora y la bebé, que estaban más asustadas que el cara y hasta yo. Un susto ayer en la mañana, salíamos de la iglesia, cuando llegamos aquí vimos la casa invadida y nosotros, ¿qué pasó aquí? Cuando mi esposo me dice, nena, pero era un hoyito, pero la lluvia de la tarde, eso lo abrió más grande. Precisamente la teoría de las autoridades es que las copiosas lluvias del domingo provocaron el desprendimiento de terreno en una vía principal que ya arrastra viejos problemas. Yo creo que ya nuestro barrio de Caguana, nuestro pueblo, toda esta carretera 111 no aguanta más, así que el llamado que le hemos hecho al secretario, hace falta, ¿verdad?, que esta carretera se le dé el cariño que requiere. Yo creo que esto se debe de evitar, ¿verdad? Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Bucci, Bangune. O Aruba danos sushi isleta, Pansigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi te daban unen y ayuda, sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando. Cultura del futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. May bispay te matanan. Bom dia, meu. E matanan, aí tem problema. Ya, May. Está claro.
Um monte bom? Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa a minha cabeça. Então aborda Simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, Una no está by. choose a flight. Bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam. Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo. Aruba Airport, con la tigrita con la batía. É porta principal del Caribe. Por vacancy, da comienza. Aruba Airport, quello tutti dia, marcha tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que hay muchas familias que indican que en ocasiones comer saludable es sinónimo de pagar más. Sin embargo, hoy en nuestra sección de salud les vamos a mostrar cómo una experta nutricionista da algunos consejos de cómo comprar algunos alimentos que son saludables y ayudan el bolsillo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Quiere comer saludable, pero también debe cuidar su presupuesto. Expertos dicen que lograr ambas cosas puede ser difícil ahora mismo, pero no imposible. Estamos comprando artículos innecesarios como bocadillos, bebidas azucaradas y quizás alimentos procesados. ¿Estamos comiendo fuera más de lo debido? La dietista registrada Julia Zumpano de la Cleveland Clinic dice que todas esas cosas se van sumando, así que en lugar de gastar su dinero en ellas, enfóquese en alimentos integrales que son la base de una dieta saludable. Eso incluye proteínas magras, granos integrales, frutas, verduras y grasas saludables. Antes de entrar al supermercado, le recomiendo planificar un poco, así que haga una lista, revise las ofertas y sabe, cualquier descuento o cupón también es genial. Zumpano dice que comprar al por mayor también puede ahorrar dinero, así como evitar lo que ella llama alimentos procesados, como vegetales prelavados, carnes premarinadas y fruta cortada. Si puedes hacerlo tú mismo, puedes ahorrar dinero. Optar por frutas y verduras congeladas o productos frescos en temporada también pueden añadir nutrición a su dieta sin el costo adicional. Y siga con lo básico. Los frijoles y legumbres son un excelente alimento básico porque aportan muchos nutrientes. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Para mañana viernes 15 de agosto tendrás la posibilidad de ganar 450,000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganar 225,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da una suma total de 675,000 florines para mañana viernes. Pasen a su revendedor favorito y pidan su Mini Mega y su Mega Plus para que también estén en juego. No olviden, Loto 5 para este sábado podrán ganar 400,000 florines. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.